Nos queda una visión más de las magnitudes que tiene importancia sobre todo en termodinámica. Veamos. Tenemos un sistema material. Este sistema material queda descrito, vamos a escribirlo, queda descrito por todas las magnitudes que se pueden definir en él. Bien, este sistema puedo dividirlo en subsistemas, es decir, este sistema puedo dividirlo en 4 partes. Entonces, ¿qué pasa con las magnitudes de cada subsistema con respecto a la magnitud que describe el sistema total? Bueno, pues las magnitudes pueden clasificarse en magnitudes extensivas o sumables y magnitudes intensivas o intrínsecas. Cuando una magnitud que describe el sistema material es una magnitud extensiva, es cuando su valor es proporcional al tamaño del sistema material que describe. De tal forma que la magnitud extensiva que describe el sistema material será igual al sumatorio de las magnitudes extensivas que describen cada subsistema. Es decir, que las magnitudes extensivas son aditivas. ¿Cuáles son las magnitudes extensivas típicas? Pues las magnitudes extensivas más típicas son la masa, el volumen y la cantidad de sustancia expresada en moles. Es decir, que normalmente las magnitudes extensivas se representan en letras mayúsculas normalmente. Sin embargo, aquí tenemos, fíjate, el volumen sí, pero tenemos, yo creo que son las dos únicas que se representan con letras minúsculas. Bueno, eso tiene una importancia relativa. ¿Y cuáles son las magnitudes intensivas? Pues aquellas que su valor no es función, no depende ni del tamaño ni de la cantidad de materia del sistema material que, bueno, una magnitud que describe. Estas son intrínsecas, no son aditivas. Quiere decir que la magnitud intensiva de todo el sistema material es igual a la magnitud intensiva de cualquier subsistema. Típicas magnitudes intensivas, muy importantes las tres, son la temperatura, la presión y otra muy intensiva, la concentración de una componente en una disolución. Con esto represento la concentración de B o la concentración de cantidad de sustancia B o la concentración molar de B en una disolución.
Normalmente, si normalmente las magnitudes extensivas se simbolizaban por letras mayúsculas, las magnitudes intensivas se simbolizan por letras minúsculas. Bueno, no tenemos en cuenta, aquí B representa una sustancia química, ¿no? O una especie química, mejor. Entonces no tenemos en cuenta esta que es mayúscula. Bueno, y una de las pocas magnitudes intensivas que se simbolizan con una letra mayúscula es la temperatura termodinámica. Pero se simboliza con mayúscula cuando es la temperatura termodinámica o absoluta. Es decir, con mayúsculas cuando se expresa en kelvins o en kelvines. Sin embargo, cuando se expresa la temperatura en grados Celsius, la temperatura se representa en minúsculas. Fíjate que la temperatura la temperatura termodinámica es la temperatura del SI, pero es que podemos decir que la temperatura Celsius es una pequeña parte de la temperatura termodinámica absoluta. Quiere decir que casi es también del SI. Bien, veamos algunas de estas. Bueno, con estas magnitudes no tenemos problemas, ¿no? La masa la masa se suma, el volumen se suma y la cantidad de sustancia expresada en moles se suman los moles. Se suman los moles, se suman los moles, se suman los kilogramos, se suman los litros. Esto es evidente. Miremos un poco más de interés tienen estas magnitudes intensivas. Ya te decía que esto es muy importante en termodinámica. Veamos estas magnitudes intensivas. Son evidentes. Tomemos, por ejemplo, la temperatura. La temperatura. Un vaso de agua y una piscina llena de agua, sabemos que pueden tener la misma temperatura. T igual a, pongamos que 35 grados Celsius. La temperatura, en este caso temperatura Celsius con minúscula, es una magnitud intensiva. Bien, la presión, exactamente lo mismo. Supongamos que tenemos a la misma altura, para ser estrictos, tenemos una caja y a la misma altura tenemos, pues, no sé, un tren. Bueno, pues las fuerzas de presión, la presión atmosférica, es la misma sobre la caja que sobre el tren, siempre y cuando la caja y el tren estén a la misma altura. Entonces no, depende, también es intensiva. Y otra muy importante es la concentración. Veamos. A sólido líquido gas más B sólido líquido gas más puntos suspensivos mediante un proceso físico de interposición mecánica de unidades estructurales obtenemos una disolución que puede ser sólida, líquida o gaseosa. Estas son las componentes que se suponen sustancias puras, sustancias químicas puras normalmente, especies químicas o sustancias químicas que, tanto que diga especies químicas como que diga sustancias químicas, tanto la E como la S implican sistemas materiales puros. Pero los sistemas materiales puros no existen. Pero en química suponemos que existen. Bien, entonces se denomina concentración. Si la expreso así, tiene que ser concentración en cantidad de sustancia. Concentración en cantidad de sustancia o simplemente concentración en cantidad de sustancia B. Concentración de B o concentración molar de B es la cantidad de sustancia de B expresada en moles
partido por el volumen de la disolución. Y esto en una determinada disolución es constante, entonces es una proporción constante que es independiente del volumen de la disolución. Es decir, que si yo tengo un frasco de laboratorio, en el que yo tengo, sea un frasco de laboratorio, pues de 2 litros, pongamos que de 2 litros. Normalmente tienen 1 litro, pero bueno, pongamos que de 2 litros. Este tiene un volumen de 2 litros. Y aquí contiene una disolución. Y esta disolución tiene una etiqueta, le he puesto una etiqueta que dice HCl aquo 0,50 molar. ¿Sabes qué molar? Esto significa mol por litro. Todo esto sigue estando permitido por la YUPAC, todas estas expresiones, por el libro verde, todas estas expresiones. Bueno, pues si yo de este frasco paso a una probeta, paso a una probeta aquí tengo 50 mililitros. Aquí tengo 50 mililitros de la misma disolución. Es decir, que si yo le ponía aquí esto que me dice que la concentración de ácido clorhídrico no, el ácido clorhídrico es la disolución. Si la concentración de cloruro de hidrógeno es de 0,50 moles por cada litro de ácido clorhídrico, fíjate que el ácido clorhídrico no es una sustancia química, es una disolución. La sustancia química es el cloruro de hidrógeno. Por eso no se nombra, por eso no aparece la nomenclatura en los libros de nomenclatura química, no aparece ácido clorhídrico, porque no es una especie química pura. Bien, entonces yo podría ponerle aquí la misma etiqueta. La etiqueta que tenía aquí, yo puedo ponérsela, no en la probeta, pero puedo ponerla en el recipiente en el que lleve esta disolución. ¿Por qué? Porque la concentración no depende de la cantidad de disolución. La concentración de B en la disolución no depende de la cantidad de disolución, por eso es una magnitud intensiva. Bien, veamos ahora algo muy importante, sobre todo en termodinámica, que es una de las más bellas ramas de la física. Entonces tenemos magnitudes extensivas y magnitudes intensivas. Bueno, pues si divido una magnitud extensiva por otra magnitud extensiva, el resultado es una magnitud intensiva. Fíjate en lo que te estoy diciendo. Es decir, ¿qué magnitud suelo poner, qué magnitud extensiva suelo poner en el denominador? Que dicho de otra manera, ¿qué magnitud extensiva de referencia utilizo? Pues es las típicas. Las típicas magnitudes extensivas, la masa, el volumen y el número, la cantidad de sustancia expresada en moles. Bien, pues entonces voy a dividir una magnitud extensiva cualquiera por cualquiera de estas magnitudes intensivas. Fíjate, tendría, si divido una Q extensiva cualquiera por la masa, obtengo una Q intensiva
específica. Si divido una Q extensiva por el volumen, obtengo una Q intensiva que se denomina densidad de propiedad. Densidad de la propiedad, densidad de la Q extensiva. Y si divido una Q extensiva por la cantidad de sustancia expresada en moles, obtengo una Q intensiva molar. Bien. Idea básica. Tomo 3 magnitudes de referencia extensivas y divido otras magnitudes intensivas por ellas para obtener magnitudes intensivas. La más sencilla de todas, las que tenemos aquí, es la segunda, la que más conoces. La que más conoces es que si aquí, voy a decir que este es la 1, que este es la 2 y que este es la 3. De la 2, cuando la Q extensiva es la masa, tendré masa partido por volumen, y esto es, fíjate, Q intensiva, densidad de la Q extensiva. Esto es densidad de masa. Esta densidad de masa es una magnitud intensiva que obtengo del cociente de 2 magnitudes extensivas. Y esta magnitud extensiva se mide, las unidades son masa en kilogramos por metro cúbico. Vamos a compararla con una magnitud específica. Vamos a compararla con 1. Bien, ahora voy a tomar como Q extensiva, voy a tomar el volumen. Entonces tendría volumen partido por masa igual a Q intensiva específica. La Q intensiva es el volumen. Obtengo el volumen específico. Este volumen específico se medirá volumen en metros cúbicos y la masa en kilogramos. Si comparas estas dos expresiones, masa partido por volumen y volumen partido por masa, resulta que el volumen específico es la inversa de la densidad de masa. Bien, el volumen específico, fíjate que ves específico ya lleva implícito que es referido a la masa. Sin embargo, probablemente la magnitud específica más importante que se maneja es el calor específico. Bien, veamos la magnitud específica que más nos interesa. Bien, tengamos el sistema material. Le suministramos una determinada cantidad de calor y un sistema material, la inmensa mayoría de los sistemas materiales, cuando los calentamos, aumentan su temperatura. Se dilatan y aumentan su temperatura. Es decir, se produce un aumento de temperatura. Bueno, pues la magnitud que relaciona el calor suministrado con la variación de temperatura, con el aumento de temperatura, fíjate que si cediese, sería la inversa, ¿no? Si el sistema material cede calor al medio, sería la inversa. Bueno, es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la relación que existe entre el calor que se suministra y la variación de temperatura que genera ese calor absorbido por el sistema. Esta capacidad calorífica será característica del sistema. Es decir,
Si es una sustancia química, pues tendrá, por ejemplo, si es agua, agua líquida, pues esto nos dará la capacidad calorífica del agua. Bien. Pero el calor específico se denomina calor específico. Vamos a suponer que aquí es agua. Esto es el sistema material, es agua líquida. Aquí tendría la capacidad calorífica del agua, no voy a dar datos, la capacidad calorífica C mayúscula del agua, y las unidades serán calor. Aquí no vamos a manejar la caloría porque julios, y variación de temperatura, kelvins. Bueno, pues se define el calor específico y se representa por C minúscula. Este es el calor específico de este sistema material de agua como la capacidad calorífica por unidad de masa. Entonces esto será Q partido por M por delta T. ¿Cuáles serán las unidades ahora? Las unidades del calor específico serán julios por kilogramo Kelvin. Julios por kilogramo Kelvin. Y si este M lo pasamos a multiplicar, nos queda, no, mejor. Vamos a ver. Sí. Si es este... esto es curioso cuando... Bueno, aquí me falta un corchete. Es curioso cuando estás y pierdes la idea que tienes en la cabeza y no sabes por dónde ir. Me voy a olvidar de esto de aquí. Me olvido de esto. Estaba mirando para la capacidad calorífica que ha desaparecido. Ya tengo aquí la masa. Si paso M por delta T a multiplicar a C, me queda una expresión que conoces muy bien. Me queda que calor, masa, por calor específico, por variación de temperatura. Una expresión que utilizamos a menudo. Y nos queda, por fin, la única que nos queda es la magnitud intensiva molar. Vamos a ver, esta también es muy interesante el razonamiento. Fíjate bien. Ecuación de estado térmica de un gas ideal. La presión por el volumen es la cantidad de sustancia en moles por la constante por la temperatura. Esto es una constante universal. Temperatura intensiva. Cantidad de moles, cantidad de sustancia en moles, extensiva. Presión típica intensiva. Volumen típica extensiva. Luego la ecuación de estado de un gas ideal la tengo expresada en función de 4 magnitudes. 2 magnitudes intensivas, que son las que más nos interesan, que no dependen del tamaño ni de la cantidad de sustancia del sistema, y 2 magnitudes extensivas, que sí dependen, que son función del tamaño del sistema que describe. Si yo lo que hago ahora es pasar la cantidad de sustancia a dividir al primer miembro, tendría que P por V partido por N igual a RT. Pero una magnitud extensiva partido por otra magnitud extensiva, que es la cantidad de sustancia, me da una magnitud intensiva molar.
Esto me da la magnitud intensiva del numerador molar. Entonces, la nueva expresión de la ecuación de estado del gas ideal es que la presión por el volumen molar es igual a la R por T. Fíjate bien lo que tengo ahora. Tengo una constante. Tengo una magnitud intensiva. Tengo otra magnitud intensiva. Y tengo una magnitud producto del cociente de dos magnitudes extensivas que también es extensiva. De 2 y 2 he pasado a describir, a expresar la ecuación de estado térmica de un gas ideal mediante tres magnitudes intensivas.